Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a la Cruz Roja por cedernos este maravilloso lugar. Y muchas gracias a Elvira Lindo por hacernos un hueco en su apretadísima agenda. Sé que viene ahora mismo de la cadena SER y bueno, pues que no para. Entonces, para nosotros, para GEFRE, es un gran honor poder contar con Elvira Lindo en esta ocasión. Como sabéis, esta jornada que la solemos hacer en la semana del 8 de marzo, no queremos hacerla el día 8 para dar libertad de movimiento para todos aquellos y todas aquellas que quieran ir a los actos y manifestaciones que se organizan con motivo del Día de la Mujer. El año pasado iniciamos un ciclo nuevo dentro de SOFEMA, el grupo de estudios del Frente de Madrid, que se llamaba, lo acabamos de bautizar realmente porque fue una prueba que hicimos, las mujeres en nuestra historia. Entonces tenemos el interés de continuar con este mismo ciclo todos los años y queremos incidir en la figura de la mujer en nuestra historia, en la guerra, en la preguerra, en la posguerra, en la dictadura, porque pensamos que si este país es el país de la desmemoria, y en el mejor de los casos, bueno, pues simplemente se olvida a media España y muchas veces se tergiversa nuestra historia. Afortunadamente, en los últimos años se han podido abrir muchos archivos históricos, militares, privados, y eso está revolucionando la visión de la historia de España del siglo XX. Se está realmente revisando todo lo que nos han enseñado en las escuelas, y eso es muy importante. Pero aún así, la figura de la mujer sigue estando ausente. Somos las grandes olvidadas. Y eso si hay alguien que se preocupa por el recuerdo, por la reconstrucción de los recuerdos de la familia, esa es la mujer. Esa es la mujer. Se acaba de publicar un libro precisamente que trata sobre este tema y del que el otro día estuvimos comentando. O sea que realmente cuando no queremos recordar, cuando ignoramos y no queremos recordar el papel de la mujer en nuestra sociedad, pues haciendo un poco caso a la etimología, sabemos que recordar viene de cordis, de corazón, es decir, ignoramos porque las despreciamos. Somos unas malqueridas, como el título de la obra de Jacinto Benavente. Precisamente el autor que se negó a acudir al Liceo Club Femenino en los años 20 a dar una conferencia porque no quería hablar a tontas y a locas. Esta expresión que tenemos en nuestro lenguaje viene de aquella ocasión. Entonces, pues se está... Sí, palabras textuales de nuestro Jacinto Benavente. No quería hablar a tontas y a locas. De manera que bueno, creo que tenemos que reivindicar la memoria histórica y tenemos que reivindicar aún más la memoria histórica de la mujer. La mujer, en el mejor de los casos, es recordada como dentro de un papel subalterno, como mujer de, como hermana de, como hija de. Entonces, en la generación del 27 hay una eclosión, hay una edad de oro de las mujeres en todas las vertientes artísticas que ha sido ninguneada e ignorada por los tratados de historia, por los tratados de arte, por los tratados de literatura. Muy pocas son conocidas y todos tenemos en la cabeza los grandes nombres de la generación del 27, de la época de plata. Entonces, bueno, pues en
en plena dictadura de Primo de Rivera, dos pintoras que fueron las primeras mujeres en ingresar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, Margarita Manso y Maruja Mayo, acompañadas de Dalí, que también estaba allí en la academia, y del amigo de los tres, de Lorca, pues sabemos que bueno, tuvieron la idea de gastar la broma de quitarse el sombrero en plena Puerta del Sol. Bueno, pues los insultos, fueron insultados, fueron apedreados, como un acto totalmente subversivo y de falta de educación. Entonces, de ahí, de esta pequeña anécdota, se acuñó el término las sin sombrero. Y bueno, pues tenemos aquí el libro de Elvira Lindo, que estudia 30 maneras de quitarse el sombrero, y también porque Elvira Lindo se quita el sombrero ante estas mujeres de las que nos habla. Son 29 mujeres y luego el último capítulo es un autorretrato. Son 29 mujeres que son inconvenientes. Yo he recogido, he hecho una lista de adjetivos que utilizas a lo largo del libro para describirlas, y son madres coraje, son escandalosas, desatentas, desatendidas, odiosas, solitarias, agobiantes, culpables, estrafalarias, peculiares, extravagantes, tozudas, valientes, surrealistas, pero sobre todo las mujeres son entusiastas, grandes lectoras, divertidas, valientes y libres. Estas mujeres son las que realmente pues, nos han abierto una brecha en la historia y nos han ido dando protagonismo. En los años 20 las mujeres se quitan el sombrero, en los años 30 algunas se ponen el gorro de milicianas, y en los años 40 a todas les ponen el velo, en plena dictadura, y estuvimos décadas bajo ese paternalismo del régimen anterior, y pasábamos todas de la custodia de los padres a la custodia de los maridos. Y bueno, ¿qué decir de Elvira Lindo? Pues yo creo que Elvira Lindo bueno, es una mujer polifacética, todos la conocemos, ¿no? Bueno, sabe interpretar, es tozuda, inconveniente, bueno, es una mujer de barrio, ya se considera una mujer de la periferia, una mujer de barrio. Bueno, es guionista, es escritora de novelas, nos ha escrito, bueno, no voy a mencionar a Manolito Gafotas, y bueno, pues también ha escrito una comedia y un cuento musical que ha estrenado en Berlín con gran éxito en noviembre pasado. Y bueno, también es autora de otros proyectos, creo que nos va a dar alguna primicia de algún proyecto que tiene entre manos. Y bueno, pues en palabras de Elena Poniatowska, que es la que hace la introducción de su libro, Elvira es una coqueluche. Sabemos que Poniatowska es mexicana. Y bueno, dice literalmente Poniatowska, es una mujer que sabe actuar, que hace teatro, cine, radio, y que sabe sobre todo poner al público de buen humor. Ella misma se califica como cariñosa y alegre, razón por la que, bueno, pues su propia madre le perdonó haber nacido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a disfrutar de este buen humor y de esta sabiduría y de este compromiso de Elvira Lindo. Yo la primera vez que vi a Elvira Lindo en persona, tú no me viste, claro, fue en la inauguración de la Plaza Arturo Barea. Yo sé que tienes mucho compromiso con la memoria histórica y que eres protagonista una de las protagonistas de que Barea
tenga una placa, una placa en el cementerio inglés donde está enterrado. Entonces, bueno, no me enrollo más porque tenemos aquí a Elvira. Muchas gracias. Gracias a ti. Hola, buenas tardes. Tengo tantas cosas que decir que no sé por dónde, no sé cómo abordarlas. Lo que se refería a Eulalia es que un corresponsal hispanista, especialista en la España de ayer y la de hoy, como es William Chisler, viendo que Arturo Barea tenía una lápida pues prácticamente destruida y sin nada, sin ningún cartel, sin nada, en el pueblo inglés en el que él se exilió, y pidiendo ayuda a la embajada, pidiendo ayuda al ministerio, y nadie, no respondiéndole nadie a sus llamadas, pues se puso en contacto con una serie de personas y fue más fácil pagar entre todos el hacerle una tumba apañada a Barea que esperar más tiempo, y así se acabó el asunto, ¿no? Vamos a ver, ahora vengo, por ejemplo, vengo de cosas que tienen que ver con esto, en una tarde un poco jefrema, y vengo, por ejemplo, del Círculo de Bellas Artes, porque el país nos ha convocado allí a una serie de mujeres. Era como un chiste, de esos chistes que había un francés, un inglés, pues allí estábamos una bombera, una camionera, una escritora, una periodista, etcétera, ¿no? Y yo pensaba, yo no quiero que esto sea un día. No quiero que... me alegra la celebración del 8 de marzo, mañana estará en la manifestación, pero no quiero que todo esto se refiera a un solo día, sino que vayamos entrando en otro tipo de mentalidad. Y hay otra cosa que veo, por ejemplo, ahora, cada vez que se pretende celebrar a la mujer, se celebra a las líderes, a las números uno, a las que han realizado marcas en el deporte, a las que han sido la primera aviadora, la primera submarinista, la deportista, la que ha llegado antes. Entonces a mí me preocupa eso, porque es una idea de que para tener derechos, para conseguir esos derechos, tenemos que ser algo importante o relevante en la vida. Yo creo que los derechos hay que pensarlos para la gente común, y hay que celebrar a todas esas mujeres anónimas que llevan una vida heroica, que para los escritores son tan importantes, porque en el fondo cuando escribimos una novela lo que hacemos es rescatar esas vidas anónimas y darles como una naturaleza de heroicidad que si no nunca tendrían. Entonces, las mujeres somos algo más que la primera astronauta. Queremos tener nuestros derechos siendo torpes, siendo, no sé, o personas que pasamos desapercibidas y ya está, ¿no? Y creo que eso es importante decirlo. Cuando yo pensé en hacer este libro, en el que las sin sombrero tienen cierta importancia porque le dan nombre al libro, y es un libro con varios significados, es un homenaje a ellas, y también es una actitud mía ante la vida, de quitarse el sombrero ante personas que te gustan, que te inspiran, porque yo no sé si a vosotros os pasará lo mismo que a mí, pero a los que nos gusta leer, vamos eligiendo las lecturas de una forma inconsciente, pero son lecturas que vamos necesitando al cabo en la vida y que nos van ayudando no sé, en nuestra propia peripecia vital, ¿no? Yo no sabía que había escrito tanto sobre mujeres, la verdad, no tenía esa conciencia. Fue mi editora la que me dijo, bueno, es que podemos hacer un volumen con muchas mujeres, y no hay solamente mujeres, porque está Galdós también y está Tristana, pero para mí Tristana, que es tan importante en la literatura de Galdós, sobrepasa un poco su condición de personaje, y para mí es una persona de la que también he aprendido
muchas cosas. Entonces me gustó incluirla, aunque digamos existía como personaje de ficción, pero al fin y al cabo Galdós lo que hacía era contar vidas anónimas y Tristana seguramente existió como una de las amantes que tuvo. Entonces ahí fui haciendo una recuperación de textos que yo había hecho, pero desde luego los tuve que mejorar porque algunos eran no superficiales, como puede ser un artículo de prensa, ¿no? que son cortos, ¿no? Tuve que ampliarlos, tuve que estudiar un poco más sobre estas mujeres, y realmente mi sensación al acabar el libro no son todo mujeres de los años 20, 30, 40 españolas, porque hay americanas y tal, pero mi sensación al acabar el libro es que lo que hacemos nosotros con las personalidades, personajes, personas históricas, es que los fijamos demasiado en el tiempo, pensamos en ellos como personajes que sacamos de un baúl, como si nosotros fuéramos más modernos y las personas de las que estudiamos y que ya no están con nosotros fueran personas del pasado y por tanto más antiguas, más conservadoras, con menos pasiones que nosotros. Es decir, que a la gente del pasado le atribuimos como menos interés o distintos intereses por la vida. Eso nos pasa incluso con nuestros padres, nos pasa incluso con nuestros abuelos, que nosotros, yo creo que en el presente parece que creemos que hemos inventado todo, cuando casi todo es inventado. Son personas con su sexualidad, con sus pasiones, yo qué sé, y con su flujo de modernidad, ¿no? Entonces, en ese aspecto, tengo personalidades que a mí me parecían, por ejemplo, y no tienen nada que ver con la guerra, como María Guerrero, que da nombre a un teatro, para mí no significaba mucho más que el nombre de un teatro. Por azares de la vida, di con ella, investigué sobre su vida, etcétera, y di con esa mujer moderna, emprendedora de verdad, no como se dice ahora la palabra, emprendedora, yo que sé, empresaria, actriz, y con una persona que quiso superar su clase social, su condición social de cómica y por tanto de persona un poco apartada de la sociedad, para tener una posición, digamos, en el mundo importante, para ser una persona importante para la sociedad de su época, ¿no? Y en esto que me encontré, claro, con las Sin Sombrero, que a mí siempre me habían interesado. Las Sin Sombrero, sobre todo, fueron Maruja Mayo, la pintora, y Concha Méndez, la escritora. Las memorias de Concha Méndez son absolutamente recomendables, o sea, ella cuenta su vida y es una persona con una prosa clarísima, con mucho sentido del humor y con algo absurdo en su cabeza que le hace ser original y que la hace distinta a casi todas las mujeres de su generación. Ahora, leyendo la prosa incluyendo a las mujeres en la prosa de la poesía del 27, porque si os acordáis, en el colegio y en el instituto estudiábamos la generación del 27, pero en la foto del 27 no había ni una sola mujer. Las hemos ido descubriendo más tarde y han ido apareciendo, ¿no? Y también tenemos que agradecerle a la gente de la academia y de la universidad, etcétera, que no las olvidaran del todo, porque gracias a ellas, a esas personas que han dedicado sus estudios a las mujeres de esa época, nosotros podemos recordarlas con más exactitud. Pero algunas escribieron prosa y escribieron sus memorias, escribieron, bueno, como Luisa Carnés, que no se puede denominar como una mujer de la generación del 27, pero también escribió desde un punto de vista muy comprometido, ¿no? Pues después de leer a algunas de estas mujeres, mi visión sobre aquella época cambió absolutamente, radicalmente. Por un lado, pienso que la mejor prosa probablemente la escribieron ellas. No lo digo porque estemos en las vísperas del 8 de marzo, sino porque lo creo verdaderamente, ¿no? Y voy a decir otra cosa. Creo que Dalí es famoso en el mundo entero, pero yo sinceramente, con el tiempo
con el tiempo que ha pasado, cuando ya se puede decir, no me gusta la pintura surrealista, por ejemplo, prefiero a Maruja Mayo. Y bueno, pues dos de estas mujeres, Maruja Mayo y Concha Méndez, son, como sabéis, las que salieron a la Puerta del Sol un día en los años 20, seguidas ellas por Lorca y por Dalí, y se quitaron el sombrero. Quitarse el sombrero, la madre de Concha Méndez, que era una mujer muy tradicional, ya le dijo no ni se te ocurra. Pero ella, Concha Méndez, es una mujer que se pasó la vida llevando la contraria, que yo creo que es algo que para una mujer, para hacer algo según su propia voluntad, era absolutamente necesario en ese momento, ¿no? Ayer, por ejemplo, el otro día conté una anécdota que yo creo que es reveladora, que en la familia de Concha Méndez veraneaba en San Sebastián en los años 20, cuando ella, 10 y algo, cuando ella era niña. Entonces fue una visita a su casa y les preguntó a los chicos, a los hermanos, ¿qué queréis ser de mayores? Y los chicos se quedaron pensando, y ella, que había visto los barcos en la Concha, dijo, yo quiero ser capitán de barco. Y el señor le dijo, pero si las niñas no sois nada. Entonces ella dijo, esa frase me marcó toda la vida, y esa frase es lo que me hizo a mí trabajar en contra de lo que se esperaba de mí. Concha Méndez viajó, se escapó de casa, sus padres le guardaron tanto rencor que hasta existía un retrato que le había hecho Maruja Mayo y sus padres lo rompieron a cuchilladas, que es un... en fin. Quiero decir, que eran mujeres valientes que de verdad tenían que ir en contra digamos, de las costumbres de la época. Lo que te das cuenta es que realmente la mujer en España en aquellos años 20 y 30, sobre todo la mujer de las ciudades, por supuesto, estaba preparadísima para ser una mujer moderna. Y luego con la República realmente era un país preparado para que la mujer diera un avance que podría haber sido pionero en muchos países de Europa, ¿no? Y lo penoso para nosotras, para las que vivimos luego, es esa especie de vacío que se crea entre las mujeres hasta la República y después. Porque ahí es donde entra en la vida de nuestros padres. Y ahí es donde yo creo que ahí es donde me parece que hay que reivindicar un poco a esa generación que realmente trabajó y se quedó en España trabajando. Y hablamos siempre del exilio español, del exilio en Nueva York, del exilio de la gente de la institución libre enseñanza, pero cuando pensamos en nuestros padres, al menos en los míos, que fueron los que estuvieron condenados a vivir en un país tan pobre, tan triste, tan gris, a dejar la escuela cuando eran niños, porque fueron niños de la guerra, y a hacerse a sí mismos de esa manera tan brutal, a reconstruir el país, pues dices, bueno, es que hay algo de heroicidad silenciosa en todo esto, ¿no? Entonces, me pasó algo hace 2 años que quiero contar porque viene todo el punto aquí. Resulta que vino a mi casa una chica joven, familiar lejana mía. Entonces, se llama María Lindo. Pero yo no la conocía personalmente, porque mi familia se mudó mucho de un lado a otro de España y éramos un poco despegados de primos, etc. Entonces me dijo, mira, yo trabajo en una orquesta en Berlín, soy oboe, toco el oboe, mi marido toca el contrabajo y tengo un grupo de 6 músicos, todos trabajamos en orquestas, la de la radio pública alemana, las orquestas públicas y nacionales alemanas. Dice, pero de vez en cuando nos gusta reunirnos para hacer algo especial. Y entonces hemos pensado que tú nos escribas algo para contarlo en un teatro.
yo al principio no entendía muy bien cómo se hacía eso, es decir, cómo salía yo con 6 músicos a un escenario, ¿no? Entonces, pero como esas cosas yo creo que son las que nos sacan de la rutina de escribir a solas en una habitación, pues dije, bueno, yo os voy a escribir algo. Y cuando ella se fue, pensé en algo que contó mi padre en diferentes versiones durante toda su vida. Y es algo que para mí, de pequeña significaba una cosa y de mayor significaba una cosa completamente distinta. Y eso tiene que ver con cómo se contaron las cosas de la guerra, cómo se contaron las cosas de la posguerra, etc. Tiene que ver con un libro que estoy leyendo, del que vamos a hablar la semana que viene en la radio, que es un joven antropólogo que ha hecho un estudio sobre cómo la gente un estudio en una pequeña comunidad en Ciudad Real, porque se ha centrado, como hacen los antropólogos, en un sitio en concreto. Entonces, él pensó en qué significaban las fotografías de los muertos desaparecidos de la primera década después de la guerra, qué significaban las fotografías para las familias, ¿no? Como tú decías, son las mujeres fundamentalmente las que han mantenido esa memoria, ¿no? Entonces, él, por un lado, se enteró de cuántos eran los desaparecidos y por otro lado, fue de puerta en puerta tratando de que esas señoras mayores que les habían matado al padre o al hermano, etcétera, le contaran si habían conservado una foto y por qué la habían conservado y qué habían hecho con la foto. Entonces, el abanico de historias es maravilloso, porque significa mucho como tú guardas un objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, las viudas lo que hacían era esconder las fotos para no perjudicar a sus hijos. Es decir, lo que hacían lo hacían por la familia, guardaban en una cajita de hojalata casi siempre y la foto quedaba muchas veces boca abajo. Sin embargo, las hermanas, como estaban defendiendo el linaje familiar, eran de las que lo marcaban y lo ponían en la pared. Había mujeres que ahorraban para llevar esas fotos a un fotógrafo y que las ampliara y que las coloreara, etc., ¿no? Había personas que en una cajita guardaban objetos pequeñitos del muerto. Entonces, esas mujeres que no habían podido celebrar un duelo ponían un significado a las imágenes que parecía un significado casi religioso de poder hablar con las imágenes. Había alguna que tenía al muerto al lado de la cama y lo saludaba todas las mañanas cuando se levantaba. A mí me parece una cosa tan emocional, o sea, el decir, si no fuera por esas mujeres que le dieron a las imágenes un significado, ¿qué sería de toda esa gente? Porque toda esa gente, en muchos casos, no han salido ni sus nombres en algún sitio. Ellos están recogiendo los nombres con las fotos y lo que dice es que las familias verdaderamente, cuando ven el nombre de un familiar escrito en algún sitio, solamente escrito, para ellos significa ya como un reconocimiento, como que existe todavía la memoria de esa persona. Bueno, pues yo me voy un poco más para acá porque mi padre fue el niño de la guerra y yo me puse a pensar, ¿qué historia puedo contar en Berlín? Porque claro, Berlín también fue una ciudad azotada por una guerra y terriblemente destruida, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, ¿por qué no escribo una historia que cierre un círculo? Y es la historia que nos une a mí con esta chica que ha venido a Berlín. Y entonces recordé esa historia que yo había oído tantas veces a mi padre, del cual guardo, pues, también yo soy muy de guardar en una caja, soy para eso un poco de darle a los objetos un significado, ¿no? Porque me gustan, creo que los objetos viven, y creo que en España hemos sido poco dados, quitando las mujeres, las señoras mayores, hemos sido poco dados a guardar cosas que ahora nos darían para buenas exposiciones y que en otros países están en museos que se centran en la memoria, ¿no?
Entonces me acordé de una historia que mi padre contó toda su vida. Yo la oía de pequeña de la siguiente manera. Como sabéis, perdonad que esté llevando un terreno tan humano esto. Bueno, sabéis que fue muy común en los años del hambre en España que cuando había varios niños en una familia se mandara a uno de los niños para quitarse una boca con un familiar, en fin, que eso pasó en muchísimas familias. Los resultados generalmente fueron desastrosos psicológicamente porque separaron niños de sus padres, y eso también se ha visto en los niños que fueron evacuados a otro país. Separaron niños de sus padres siempre es peor, aunque lo peor esté en casa, separarlos siempre es peor. Bueno, en casa de mis abuelos eran 4 hijos y entonces no se les ocurrió otra cosa que querían vivir por Río Tinto o algo así. No se les ocurrió otra cosa que mandar a uno de los 4 a Madrid en 1939, que era probablemente el peor sitio de España donde podía estar un niño de 9 años. Porque al menos en el sitio en el que estaban algo podían comer, pero Madrid, como muchos de vosotros sabéis y mejor que yo, era una ciudad en la que hasta se estaban comiendo los burros. Entonces, pues ahí mandan al niño a ese Madrid destruido, desolado, y lo mandan con una tía a la que no conoce, que es enfermera, que trabaja para heridos de guerra en el hospital de Maures, creo, ¿no? Entonces, yo de pequeña, como sabéis muy bien, a las personas que vivieron esa realidad tan dura no solían hablar, no solían dar una imagen de sí mismos como héroes. A veces decían el hambre que se pasó, etcétera, pero yo creo que tuvieron que poner tanto esfuerzo por sobrevivir que además no había victimismo, no existía eso. Existía, yo creo, que la alegría de haber salido adelante, haber tenido hijos y que sus hijos estudiaran o fueran a la universidad. Pero entonces mi padre contaba ese tiempo en Madrid, en el que además su tía, que no lo conocía, le pegaba. Contaba como un ir y venir por todo Madrid de las colas del auxilio social, un niño solo de 9 años, pero él lo contaba cuando éramos pequeños, como si poniéndose a sí mismo como un personaje valiente, intrépido, como si fuera un Huckleberry Finn, o sea, como... yo iba por aquí, iba por allá, y claro, para mí escuchar eso con 9 años era escuchar una historia maravillosa. Una historia de tu padre era el más listo y el más valiente y el más aventurero, ¿no? Y contaba que, pues como su tía le partía la cara por una cosa así, por la otra también, pues entonces un día le robó dinero, sacó un billete en la estación de Atocha, se compró una manzana, sacó un billete y se fue a un sitio que le había oído que había familia suya, porque él no quería volver a su casa por si su madre lo reñía. Todas esas cosas en una mentalidad infantil muy inteligente, pero muy de niño también, ¿no? Entonces tú no quería volver para que la cara no se la cruzara a su madre en ese momento. Entonces se va a la juez de ese niño escapado de Madrid. E imagino que con una estación de Atocha lleno de guardias civiles y de gente que decía, o sea, que tenía que controlar los que iban, los que venían, ¿no? Entonces el caso es que, como nuestro apellido es peculiar, él preguntó, recién llegado a juez, por esa familia y la encontró y se quedó allí. Y esa familia, que era gente muy humilde, de campesinos, se quedaron de repente, tenían más hijos, pero de repente tuvieron ese gesto de generosidad que a veces ocurre, que tiene que ver con tantas cosas que ahora, con la inmigración, con la generosidad de trato que pueden tener las personas, que no están, ¿sabes? Que de la misma manera podrían haberse quitado al niño encima. Entonces,
esa historia, que era una historia alegre del niño aventurero, pues en los últimos años de su vida, cuando empezó a ver su historia y su realidad con más crudeza y con más verdad, de repente se dio cuenta de que había sido el elegido para ser abandonado en una ciudad devastada. Entonces se comparaba con sus hermanos y se preguntaba, ¿y por qué yo? Entonces realmente salía el trauma de estar en una ciudad destruida y de pasar el día solo por todas partes y de ver el primer desfile de la victoria. O sea, entonces, claro, resulta que la familia que recogió a mi padre cuando se escapó de niño eran los abuelos de la oboe de Alemania que vino a verme a mi casa. Entonces yo dije, ¿por qué no escribo esto? Y aunque el público no lo tiene por qué saber, pero para nosotros es un hilo emocional importante, ¿no? Coño, que es un hilo emocional. O sea, es como, yo me fui a Berlín, ensayamos porque esta sobrina mía es listísima, es un crack. Entonces ensayamos en la radio pública alemana y yo pensaba, Dios mío, si me viera mi padre aquí ensayando esa historia, ¿sabes? Que él había contado tantas veces, me parecía como una cosa mágica, y hay veces que me costaba trabajo a mí emocionalmente contarla, ¿no? Ya entendí lo que teníamos que hacer, o sea, realizamos como una especie de cuento que dura 1 hora y cuarto, y entonces ensayamos va entrando y saliendo la música. Son músicos extraordinarios y la música está compuesta por ellos para esta historia. Entonces están los sonidos de Madrid en ese momento y claro, todo eso, escuchar una historia es algo tan poderoso que no se puede comparar casi con cualquier cosa, ni con leerla, ¿no? Pero escuchar una historia con música además es como que te hace viajar, elevarte, ¿no? Entonces, de repente escuchar por detrás, porque el niño lo escucha la violetera, pues es algo que dices, madre mía, o una copla, o de repente música de cine, porque él va por toda la ciudad, ¿no? Entonces, de repente, estrenamos en un teatro Art Deco en Berlín, fue el alcalde de Berlín, fue Manuela Carmena también, pero sobre todo se hizo un hermanamiento, se celebraba el hermanamiento en Madrid, pero sobre todo lo que había era hijos y nietos de niños de la guerra. Entonces, daba igual que fueran alemanes o que fueran, daba igual que fueran de Berlín o que fueran de Madrid, porque todos tenían historias, no sé, algo similares, parecidas. Entonces fue súper emocionante. Acabamos como en trance, porque yo decía, para mí era una responsabilidad estar 1 hora en un escenario, ¿no? Pero después los comentarios de la gente que se acercaban a alemanes y tenían la necesidad de decir, mi padre estuvo aquí, mi abuelo estuvo aquí, la casa de mi abuelo se destruyó, a mi padre lo mandaron no sé qué y tal, y claro, de repente era como una recuperación, no sabías de qué, era un estado de ánimo. Y también estaban allí, esa familia de Aranjuez, que también tenía su gracia, porque decía, o sea, hemos llegado desde Aranjuez, o sea, hemos dado una vuelta muy larga, pero hemos llegado todos al mismo punto. Bueno, y la historia tiene un final feliz, porque estaremos en el Fernán Gómez este año. En noviembre y diciembre estaremos haciendo el espectáculo y yo creo que merece la pena. O sea, merece la pena por lo que tiene de una historia que nos puede tocar a todos y
por lo que tiene el experimento también musical, de contar algo a través de la palabra y la música, ¿no? Es algo... Y venía a hablar de mi libro, pero me salen otras cosas, claro, me salen otras cosas, porque yo, aunque cuando estás trabajando en algo, es como que te transportaras, ¿no? Entonces, si estás trabajando, yo qué sé, en una novela sobre unas barrenderas, es como que solo ves barrenderas en la calle, ¿no? O sea, tu atención se focaliza en lo que tú estás haciendo. Y ahora, aunque no lo penséis, estoy en el frente de Madrid. Entonces, estamos iniciando un proyecto precioso que es muy largo, como todos los proyectos que tienen que ver con el cine, es muy largo, pero es fascinante. Yo sé que intentarlo, ¿no? Estamos en el primer punto en el primer capítulo de ese proceso. Se trata de, ahora que hablábamos de las mujeres, se trata de contar la historia de Arturo Barea, pero desde otro punto de vista, desde la mujer austríaca con la que él acabó sus hijos, con Ilsa Pulsar. Ya el simple punto de vista es para mí fascinante, porque sabéis que se hizo una serie para la televisión, es probablemente además la serie más cara que se ha hecho en la televisión, la de Arturo, La Forja un Rebelde. La Forja, sí. ¿Qué he dicho? No, La Forja un Rebelde. Yo creo que... creía que había dicho La Forja. Sí. Bueno, estaría bueno que no lo supiera. Y bueno, pues se hizo una serie de televisión y en esa serie, que fue la más cara de la historia de la televisión española, se reprodujeron hasta calles de la Gran Vía. Y precisamente ahora se han destruido esos decorados, no sé dónde estaban, pero es ahora cuando se han destruido, que me parece realmente una pena, porque aunque la gente tiene la idea, y es una idea absurda, de que se han hecho muchas películas sobre la guerra, se han hecho muy pocas películas sobre la guerra. Y es increíble con el interés que esto ha despertado en historiadores, sobre todo en muchos extranjeros, casi a veces más que en españoles, donde la guerra sirve a veces más como enfrentamiento que como estudio, ¿no? Parece mentira que en el mundo audiovisual, siendo un terreno tan rico y tan dado a la fabulación y a la historia y a la ficción, se hayan hecho tan pocas historias, y probablemente hay una cosa, yo lo atribuyo a que se ha tenido poco dinero, y para estas cosas hace falta dinero, aunque sean cosas modestas, hace falta dinero. Pero el caso es que, claro, partíamos con la idea de que ya se había hecho una historia visual, aunque en otros países, en América, se hacen 1000 historias sobre una batalla o 1000 historias sobre un mismo suceso o hecho histórico, pero en fin, aquí enseguida señalamos, ya se ha llevado a la pantalla Arturo Barea, ¿no? Lo que pasa que, claro, ahí nos encontrábamos con que el tercer libro de Arturo Barea realmente acaba sin contar toda la historia, porque lo verdaderamente curioso fue que es ella la que realmente se inventa todo, se inventa a ese escritor. No quiero decir que se invente La Forja, pero se inventa a ese escritor. ¿Por qué? Porque es ella la que le hace creer que vale como escritor, es ella la que casi simultáneamente traduce el libro al inglés, es ella la que busca los contactos para mandar ese libro y para que ese libro se publique,
y se publica en inglés y tiene éxito en inglés, y es ella la que interviene, tanto como para que él trabaje en la BBC, en la sección hispánica, para seguir dando crónicas desde Inglaterra, para contarle al mundo qué es lo que está pasando en España, con lo cual es un personaje tan fascinante y que tiene mucho que ver con todas aquellas mujeres que vinieron a España decididamente para defender la República Española, ¿no? Tienen como pareja algo que a mí me atrae mucho, que es que ellos no son aventureros de la guerra. Desde luego Barea no. Él es una persona que está sufriendo tanto con cómo está sufriendo su pueblo, que incluso a veces tiene cierto rencor hacia los que vienen a la guerra de España como aventura. O sea, yo entiendo ese rencor. O sea, él ve las fiestas del célebre Hotel Florida y lo mira diciendo, ya, pero es que este es mi país, o sea, tú no estás perdiendo tu país, lo estoy perdiendo yo, ¿no? Y yo creo que de alguna manera él, por ser tan madrileño y por ser un hombre tan íntegro que hasta a veces resulta antipático, pero por ser un hombre tan íntegro, él no disfruta con la guerra ni un solo momento. Y eso me parece la gran enseñanza de Arturo Barea. O sea, él, que además ha llegado a ser un burgués, de repente decide quedarse con sus orígenes, con su pueblo. Y eso, ya digo que de tan honesto que es, hay veces que puede resultar, que hay veces que dices, es brutal lo que dice, ¿no? Y es que a veces la honestidad resulta antipática. Pero al mismo tiempo, él que ha estado casado y no ha tenido nada que ver, ni sentimentalmente ni ideológicamente, con la mujer con la que ha estado casado, conoce a una mujer con la que puede hablar, conoce a una mujer que es de alguna manera más, bueno, desde luego más cosmopolita que él, más capaz que él, y que está dispuesta a ayudarle. Hay una cosa preciosa que dice ella, que dice, Arturo Barea era desde luego el hombre adecuado para mí, porque él no sentía competencia conmigo y sabía que yo estaba más preparada intelectualmente. Eso me parece de una sinceridad tan brutal. O sea, ella no tiene ningún pudor en decir, estoy más preparada intelectualmente, ¿no? Él es el hombre que sabe expresar cosas al pueblo, pero no es un autor intelectual para nada. Y ella es la que le pone esa parte intelectual, la que moviliza esa parte intelectual para que los libros de Barea lleguen hasta donde han llegado, ¿no? Entonces, para mí, ver la historia desde el punto de vista de ella y de la creación de uno de los escritores más importantes que tenemos, no solo de la guerra civil, sino del siglo XX, ¿no? Porque él recorre gran parte él recorre los primeros 30 y tantos años del siglo, ¿no? Pues verlo desde el punto de vista creo que cambia todo. Me da pena, por ejemplo, que no esté incluida en este libro, pero por otra parte me da alegría porque eso quiere decir que puedo escribir otra cosa sobre ella. Entonces, cuando tú ves que te faltan cosas en un libro, dices, pues a lo mejor es que tienes otros libros que escribir, ¿no? Por ejemplo, me hubiera gustado incluir a Maruja Mayo, porque para mí es una de las mujeres modernas de la época, en un sentido completamente distinto. Maruja Mayo es la mujer atrevida, extravagante, artísticamente audaz, etc. No tiene nada que ver, ¿no? Me hubiera gustado incluir a Gerda Taro, por ejemplo, como reportera de guerra. De todas formas ha salido un libro ahora sobre su peripecia vital, ¿no? Y yo pensaba en muchas de las mujeres que me faltaban, ¿no? Me hubiera gustado incluir
Parece que estoy haciendo la publicidad contraria del libro, pero me hubiera gustado incluir a Clara Campoamor porque escribo Victoria Kent. Lo que pasa que Clara Campoamor se explica muy bien a sí misma y tal vez lo que me faltaba ahí era su lado personal, su lado íntimo. Ella cuenta muy bien lo que piensa, pero falta un poco de su propia vida, ¿no? Lo que me interesaba de Victoria Kent era su vida, porque me parecía otra de las mujeres modernas españolas, ¿no? No solamente por haber sido fue primera en muchas cosas, ¿no? Y desde luego fue una gran directora de instituciones penitenciarias, ¿no? Escuché a Victoria Kent, me parece uno de los que está en este libro, me parece uno de los personajes más controvertidos que puede haber en la historia de las mujeres de esa época, porque habiendo tenido tanta responsabilidad y habiendo tenido tanta conciencia social como ella tuvo, hasta el punto de que yo creo que revolucionó la vida de las cárceles en España durante la Segunda República, que entendió que los presos nunca debían ir encadenados, que entendió que no debía haber celdas de castigo, que mejoró la vida de los niños que tenían que estar en prisión con sus madres, ¿no? Que se enfrentó a los presos del penal del Dueso porque estaban todos armados y les dijo: a ver, si queréis mejoras en vuestra vida, si queréis mejoras en la cárcel y tener una segunda oportunidad, tenéis que dejar las armas aquí, porque todos los presos estaban armados. Y los presos fueron dejando las armas. Parece una película, es que todas estas cosas dices, como el cine, o como es que la literatura podría nutrirse de todas estas cosas también. Y lo curioso además, con todas esas armas que los presos del penal del Dueso dejaron ante las narices de Victoria Kent, es que con todo el metal de esas armas se construyó el busto de Concepción Arenal. Eso es una vuelta de tuerca que me parece increíble, porque como sabéis, Concepción Arenal fue la otra mujer preocupándose por los presos, ¿no? Personas con tanta conciencia social, de la justicia, etc. En el caso de Victoria Kent, no era feminista. Pero no es que fuera por no utilizar la palabra, porque la palabra la utilizaba poca gente, efectivamente. Igual que no iba a decir, desde luego que no, soy lesbiana, pero desde luego no decía que era feminista. Pero tú podías pensar que era feminista, pero que no usaba la palabra. Pero es que no era feminista. O sea, es que ella pensaba, y por eso, y muy sinceramente, primero que las personas que no estaban preparadas intelectualmente no podían votar, y las personas que no estaban preparadas en España para allá eran las mujeres, con lo cual no podían votar. Pero es curioso que cuando vino a España en el año 78 seguía pensando lo mismo, y entonces era como una mujer a veces con la mentalidad de un hombre en muchas cosas, ¿no? Una mujer con un sentido de la justicia muy fuerte para unas cosas y con un sentido de justicia nulo para otros. Pero sin embargo sigue siendo fascinante, porque yo no quería en este libro sacar una colección de santas, ni por sus virtudes, ni por tal, sino sacar a mujeres con sus contradicciones, ¿no? Y a veces realmente hay posiciones muy contradictorias ante la vida, ¿no? El caso, digamos, Victoria Kent tuvo un gran exilio porque su compañera sentimental fue Louise Crane, una americana con muchísimo dinero, que facilitó que Victoria Kent pudiera dirigir y publicar la revista más importante del exilio desde Nueva York. O sea, que realmente, qué alegría, ¿no? Una persona que se ha tenido que ir al exilio, pues que se coloque tan estupendamente
hablando mal inglés en una ciudad como Nueva York, tuvo un buen exilio. Probablemente la vida que me parecía a mí más postergada y más triste de las mujeres que recogí en este libro, y no por ser ella triste, sino por cómo era la época, fue la de Concha Méndez. Concha Méndez, que como os he dicho, a mí me fascina como escribe, tuvo el problema de ser la mujer de Manuel Alto Laguirre. Entonces, el problema era que ella siempre era la mujer de Manuel Alto Laguirre, ¿no? En todos los sentidos. Entonces es curioso porque ella tampoco es que se esté reivindicando a sí misma en el libro. Tú te das cuenta por lo que cuenta, ¿no? Entonces ella, que realmente acogió a tantos poetas de la generación del 27 en su casa, que los protegió, que les dio su cariño y su calor, ¿no? Sin embargo, nunca es nombrada por ellos. O sea, siempre es la mujer de Manuel Alto Laguirre. Incluso, en el prólogo a sus memorias, María Zambrano habla de cómo conoció a Conchita, y lo primero que dice, la recuerda entrando en el brazo de Manuel Alto Laguirre el día de su boda. Y dices, y todo es Manuel Alto Laguirre, que era un excelente poeta, y su mujer tan graciosa, tan popular, con ese verbo, incluso dice un poco ordinario, como de albañil. Y, a ver, es que Concha Méndez hablaba como la gente, era una mujer que hablaba como con muchísimo desparpajo. A mí me encantan las cosas que dicen. A lo mejor a María Zambrano le parecía un poco elevadas, a mí me encanta, ¿no? Pero el hecho además de que ella era la que se ocupaba fundamentalmente de la editorial que tuvo con Manuel Alto, de las distintas editoriales, de los libros que publicó con Manuel Alto Laguirre. Él ha pasado por como gran poeta, gran editor, etc., y ella pues como su mujer. Cuando leemos realmente las cosas que escribió, tenemos que darle la importancia que tienen, porque tiene mucha importancia, ¿no? Entonces, eso es lo que ese tipo de historias son las que te provocan desolación. Maruja Mayo, yo creo que por el hecho de ser una mujer que estaba sola, más independiente, y que fue a Nueva York, que tuvo una vida diferente, ¿no? Sin embargo, mujeres como Concha Méndez estuvieron desde el exilio mexicano todavía muy pegadas a las costumbres tan antiguas que había con respecto a la consideración de las mujeres. Ana nos admira de la otra gran cronista del Frente de Madrid, de Elena Fortún. Bueno, hay un fallo en este libro, bueno, no, pero a ver, es que yo Elena Fortún está en este libro, pero yo quería resaltar algo que realmente hemos conocido a través de esas memorias. No son memorias, es una novela, pero está ella escondida tras la protagonista, en las que cuenta verdaderamente como la frustración de una niña que no quiere ser una niña, de una mujer joven que no se identifica con las mujeres jóvenes de su época, con una mujer casada que no quiere estar casada con un hombre, con una mujer a la que le gustan otras cosas. Y esa frustración es como que transita por todo el libro, y es probablemente uno de los libros más tristes que se puedan leer escritos por una mujer de toda esa época, porque te das cuenta de lo que supone llevar una vida que de verdad, o sea, que ella no quería, ¿no? Y por algo entabló una amistad así, luego se conocieron, pero una amistad íntima a través de las cartas con Carmen Laforet, porque algo tenían en común las dos, ¿no? Como una especie de insatisfacción vital. En el caso de Elena Fortún, claramente porque por una condición sexual no admitida, ¿no? Pero el caso es que ahora, por ejemplo, buscando, yo creo que hay tantos libros de historia sobre la guerra, y hay
pocos libros que se escribieran de ficción en esos años puntuales, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con esos libros, realmente son como tesoros, que es lo que pasó con Arturo Barea. O sea, a mí literariamente me gusta mucho más el primer libro de Barea, que es como el más galdosiano y el que habla de su madre como la bandera, ¿cómo se llamaba esa parte de Madrid? En las Injurias, ahí donde, en el barrio de las Injurias, en Manzanares, ¿no? A mí eso me parece mucho más poderoso literariamente. Y luego está el de la Guerra de Marruecos, y luego el último, que es el de la Guerra de Madrid, me parece un libro muy, o sea, no confuso, sino desordenado, probablemente mal editado con párrafos muy bellos, pero con otros que se ve que están traducidos del inglés y que entonces suenan muy raro y que nadie ha pensado que hubiera que editarlos. Han decidido que esos libros tienen que estar siempre publicados así en castellano. Yo los hubiera editado un poco, porque no creo que Arturo Barea quisiera que el libro tuviera esos fallos de como sintaxis o de verbos que están traducidos directamente del inglés, ¿no? Pero lo que tiene grande de ese libro es el testimonio. Es la persona que está en el centro en ese momento de cómo se está informando al mundo de lo que está sucediendo en Madrid y en el frente de Madrid, ¿no? Entonces, para mí el poder testimonial es increíble. Y luego eso tan bonito que tiene de una persona que encuentra un oficio, no ya el de escribir, sino el de escribir para la radio, cosa con la que me identifico muchísimo. O sea, el tipo que de repente encuentra un poder en sí mismo, que es el de yo puedo escribirme un folio y puedo contarle al mundo, que empieza a escribirle gente de todo el mundo, y puedo contarle al mundo que Bilbao ha caído, pero de la misma forma le puedo contar al mundo cómo el valor del ascensorista de la Telefónica, puedo contarle al mundo qué ha pasado con los niños que cayeron en el bombardeo de Vallecas. Bueno. Entonces, eso me parece increíble. Pero, habrá a quien le parezca una barbaridad, pero a mí Celia en la Revolución me parece un libro maravillosamente escrito. O sea, no hay ninguna confusión. Y los diálogos, es que son muy reveladores, porque los diálogos están tan bien hechos que te expresan absolutamente cómo hablaba la gente en ese momento. Cómo hablaba la gente del pueblo. Están llenos de expresiones, de habla castiza, no solamente de Madrid, sino de Valencia también, de cómo hablaba la gente, de qué decía la gente cuando veía muertos por la calle. Cosas de esas que yo creo que son las que nos han faltado, o las que notamos que estamos en falta en el estudio de la guerra. Y ella en ese libro tuvo muchísima sensibilidad para expresarlo. Y claro, pensar que tú has transformado un personaje infantil, como era Celia, para libros infantiles, para divertir a los niños, has hecho crecer a tu personaje, lo has colocado con 17 años y estás contando lo que está sucediendo en la desintegración de tu país, a mí me parece revelador. Y revelador también que se publicara tan tarde en España, porque la democracia ya llevaba unos cuantos años. Sin embargo, yo creo que ese libro se publicó en el 82 o por ahí. Y luego me parece increíble que no se utilice más en los estudios de instituto, por ejemplo, porque al mismo tiempo es tan ligero, también escrito tan ligero, que es como una muestra, les parece un guión cinematográfico, ¿no? Es como una muestra de qué es lo que estaba pasando en Madrid, y muy revelador dentro de una historia de qué sitios estaban destruidos, de qué barrios estaban destruidos, de qué comía la gente, porque eso está en las conversaciones de los personajes que aparecen, ¿no?
Entonces, no hablo de hacerle la revolución, hablo más bien del aspecto de frustración sexual de Elena Fortún, que también me interesaba mucho, vaya. Bueno, pues no sé si estos son los He terminado, pero no, esto no parece un final. Claro. También hablas de Gloria Fuertes, que aunque... También hablo de Gloria Fuertes. Es que yo creo que los niños de la guerra no hay que contarlos como las principales víctimas de la guerra. Es decir, realmente Gloria Fuertes no habría escrito los poemas que escribió, sobre todo de Lavapiés y de los recuerdos de Lavapiés, si no viniera de un país en guerra. Luego se me había olvidado una cosa que quiero decir. Hace poco asistí a un congreso sobre el papel de las mujeres en los procesos de paz, en las mediaciones. Hablaron los políticos llegaron, hablaron y se fueron con su nube de periodistas detrás. Y se quedaron las personas que tenían muchas cosas que contar. Venían mujeres, a mí me parecieron increíbles. O sea, cada una de ellas tenía un documental. Vino, por ejemplo, una activista de El Salvador, es una mujer que preside una agrupación en la defensa del aborto. Sabéis que en El Salvador está prohibido, ella lleva, y socialmente es algo importantísimo para ese país. Entre otras cosas, se están produciendo muchos suicidios entre niñas muy jovencitas que se quedan embarazadas. Vino esta mujer de El Salvador, vino otra mujer de Guatemala, que es esta exiliada en España, y también contó son países, como sabéis, tremendamente violentos, y donde hay violencia contra las mujeres, sobre todo, ¿no? Vino una joven activista del Congo belga, en fin, una mujer increíble, también exiliada de su país, y también contó cosas estremecedoras sobre el número de agresiones, violaciones, mutilaciones que se dan al año en su país. Vino otra de Túnez, en fin, venían de todo el mundo para contar la realidad de su país. El caso es que, como decía la activista de El Salvador, que era una mujer como de unos 60 años, dice: nosotros estuvimos en todo, podemos estar en las revoluciones, podemos estar apoyando luchas, etc. Pero cuando llega la guerra somos las principales víctimas, y cuando llega la paz no se cuenta con nosotras para la reconstrucción de un país. Entonces, claro, ella lo contaba muy bien, contaba que realmente como os acordáis, aquello que decía Fernán Gómez en las bicicletas son para el verano, de no ha llegado la paz, ha llegado la victoria, ¿no? Pues ella decía que en todos los países que han acabado una guerra, la reconstrucción de la paz no es algo que se haga, o sea, no se pasa de un estado de guerra a paz. No hay paz, hay otra cosa, ¿no? Entonces, el hecho de contar con las mujeres para volver a crear lazos entre comunidades que se han roto absolutamente, entre familias en las que hay muchas víctimas, entre vencedores y vencidos. Es fundamental contar con las mujeres que están de primera mano en los asuntos comunitarios, ¿no? Y yo me acordaba de nuestra guerra y estamos lejos de esa guerra, pero estamos cerca todavía, ¿no? Entonces me pensaba en todas las cosas
que no se han dicho, que no se han contado, y en la sensación, sin embargo, falsa que se tiene de que se ha dicho todo, de que se ha contado todo, de que efectivamente hay muchos libros de historia sobre la Guerra Civil Española, y que poco testimonios humanos que yo creo que tranquilizan los corazones de los que los cuentan, ¿no? El otro día vimos la absurda, para mí absurda, polémica tras la visita de Pedro Sánchez a la tumba de Machado y de Manuel Azaña, a la que y entramos a discutir como si fuera una discusión política legítima, ¿no? De por qué va el presidente, porque de que se quieren abrir heridas, todas esas cosas que da la impresión de que son personas que no han recibido ni clases de historia ni de humanidad, porque hay algo ahí tremendo en lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, cuando tú veías a los hijos de los nietos o los nietos de los exiliados en Francia acudir por primera vez a la visita del presidente, dices, no tenemos la generosidad para admitir que hacer eso está bien, que da igual el partido que en ese momento, el partido que sea el presidente, que haya unas elecciones, que incluso el presidente lo puede utilizar electoralmente, da igual, debería dar igual. El caso es que no se ha hecho, y el caso es que hay una deuda que se tiene que hacer, ¿no? Y me da la impresión de que si esa deuda no se ha hecho con los hombres, que se supone que son los que lucharon en el frente, menos aún se ha hecho con las mujeres, que son las que no solamente están en la retaguardia, sino las que luego se quedaron como viudas, huérfanas o cuidando a unos niños sin padre, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que tenemos que seguir trabajando mucho sobre eso. Yo creo que sí, pero creo que vienen ahora. Sí. El señor de los libros viene ahora. Bueno, el señor de los libros es que es el que fuera a hablar con él. No puede estar dentro. Si quieres hacer alguna pregunta. Ah, por cierto, me acuerdo que un señor que dijo, vio el libro. Estábamos presentando la librería Alberti y en la entrada del libro y dijo, este es este tipo de libros que ahora interesan mucho a las mujeres. Y yo digo, no tiene usted miedo, no va a perder ni un solo ápice de su testosterona por leerlo. Puede usted lanzarse y leerlo porque no le va a pasar nada. Bueno, ante todo, muchas gracias por este regalo que nos acabas de hacer de 2 horas de tu tarde, porque tienes la capacidad de acudir a las emociones, a los sentimientos con todas estas cosas que nos has contado. Y es que me resultan muy cercanas, porque yo a mi padre le perdí hace 2 años y a él, como al tuyo, le tenía que arrancar las palabras, porque le costaba muchísimo, le costaba evocar lo peor de su vida. Él, con 10 años, queda huérfano inmediatamente 3 meses después de empezar la guerra, imagínate. Y un padre, por lo demás, que bueno, lo voy a escribir y está ya ahí, pues que no era encima el mejor ejemplo, porque muchas veces evocamos a esos héroes anónimos y esa sociedad era absolutamente poco menos que rondando lo criminal con las mujeres, realmente machista, es decir, encima haber vivenciado el terror referente paterno que era el suyo, imagínate, hasta el punto que, bueno, que no voy a descubrir mucho más porque a mí me sigue emocionando y fue la persona más decisiva de mi vida. Él decía, venimos aquí un poco como pasajeros de la vida, y así se lo debo a él, se titulará Pasajeros de la Vida.
En definitiva, yo lo que te quiero es agradecer por tu capacidad de empatizar, de emocionar y preguntarse si tienes ya editado lo que representarás en el Fernández Gómez, efectivamente, para hacerme con él inmediatamente. Eso en primer lugar, y segundo, pues nada, reivindicar aquí otros dos autores fundamentales. La trilogía de Juan Eduardo Zúñiga es fundamental, claro. Y decir tiene que al bueno de Manuel Chávez, que el maestro Juan Martínez estuvo allí, es de lectura obligada. Imagínate, mi tío abuelo enterrado junto a Manuel Alzaña en Montauban y librándose de ir a Mauthausen cuando estaba en el campo de concentración de Argelers-sur-Mer. O sea, todo muy cercano. Muchísimas gracias por haberme emocionado. Gracias a ti, porque yo creo que lo que hace cuando he contado un poco el cuento, ¿no? Cuando cuentas una cosa, en el fondo nuestro corazón es como el de los niños. O sea, tú lo que haces es provocar que otras personas piensen en su propia historia, ¿no? Yo creo que eso está bien. Fíjate que vengo esta tarde de la radio, que decía que he tenido mucho que ver, de hablar de este libro que acaba de publicarse, lo habéis visto en las librerías, y que es precioso. Es una recopilación de chistes, partes de sus memorias y reflexiones de Gila, ¿no? Entonces, claro, fíjate que Gila, que hizo tantos sketches sobre la guerra, que eran buenísimos porque yo creo que él nos enseña una cosa. Él dice, yo detesto la burla, yo hago humor de otra manera, yo detesto la burla, porque él recuerda que su abuelo era trapero y que entonces dice, y era muy cariñoso conmigo, y venía por mi barrio y gritaba, trapero. Entonces los chiquillos decían, no sabían que era mi abuelo, y decían, ¿quién es esa gilipollas? Y entonces pasaba su abuelo y decía, el trapero, y los niños se reían y todo eso. Y él pasaba muchísima vergüenza y decía, pero no lo supe defender, porque de la burla uno se defiende muy mal. Y entonces yo creo que Gila lo que nos enseña es que él estaba capacitado para hacer chistes sobre la guerra, sobre los pobres y todo eso, porque él era uno de ellos. Porque él, como sabéis, contaba aquello de que lo fusilaron, pero lo fusilaron mal. Pues, por ejemplo, ese capítulo, de su vida, él no lo utilizó jamás para un chiste, porque no podía, porque decía, si hubiera sido solo yo, dice, pero es que a mi lado murieron 12 chavales jóvenes, entonces yo nunca he podido hacer humor sobre esto, ¿no? Y no sé, dices, es curioso que probablemente el mejor humorista del siglo XX oral que hemos tenido en España, que sea él, sea una persona que luchó, o sea, que fue soldado, que muy jovencillo también, que luego se exilió, en fin, tiene esta historia, ¿no? Eso es, en mi casa hay una colección de revistas de la Cornit, ¿sabes por qué? Porque publicaba Gila y se conservan. El único motivo era ese, ¿no? Que digo que Gila era un excepcional humorista gráfico y mi padre compró todas las revistas de la Cornit porque publicaba él. Hola, muchas gracias, ha sido una charla preciosa. Yo quería hacer solo una puntualización porque, bueno, sobre la mujer de Arturo Barea. Se llamaba Aurelia Ribaldos y se quedó aquí en Madrid a cargo de 4 hijos. Los hijos... Bueno, y bueno, pues también es verdad que la figura de Ilse y de Arturo es muy importante, pero también recordemos que luego se exiliaron a Brasil, digamos, como se diría, con una mano delante y otra detrás. Jamás tuvieron relación con su padre y, bueno, jamás que a partir del divorcio. Y bueno, pues a veces nos gustan los héroes, pero tampoco nos gustan los santos. O sea, María tiene muchos claroscuros. Desde luego, no, para mí no es un santo, ¿eh? Y eso es la... Fíjate, yo tengo sentimientos muy encontrados con respecto a eso, porque es la parte más antipática, más injusta del personaje, ¿no?
sí que mantuvo ahí una correspondencia con sus hijos y mantuvo una correspondencia con sus hijos, pero también yo creo que hay que pensar, Barea fue injusto antes del exilio, es decir, que desatendió a sus hijos, sobre todo desatendió a sus hijos. El hecho de su mujer ya es una cuestión sentimental en la que nadie puede, o sea, uno no puede entrar. El problema es que desatendió a sus hijos, ¿no? Lo que pasa que luego, con esos acontecimientos históricos con esa España tan convulsa, donde, yo qué sé, desde gente que se exilió y se volvió a casar en otro país y ya nunca más volvió y dejó a... Eso también se dio muchísimo, ¿no? Y dejó a una familia aquí, dejó a su primera familia aquí, ¿no? En el caso de Barea, ya te digo que yo de los hijos me tengo que... es como para contar la segunda historia, que es la relación que tiene con Ilse, tengo que olvidarme un poco, no por edulcorar el personaje, sino porque digamos que es una historia que queda atrás, la de Aurelia, no solamente la de Aurelia, sino la de un amante que él tenía también, aparte de Aurelia. Pero el asunto es que con respecto a Aurelia, ahora todos, es eso que te decía yo antes del pasado y el presente, de cómo vemos a las personas en el pasado y el presente, ¿no? Si tú ahora te equivocas en un matrimonio, todo el mundo ve lógico que tú no estés con esa persona. Todo el mundo ve lógico que tú te separes y te vayas con alguien con quien te entiendas mejor. Eso es otra forma de ver lo que hizo Barea. Yo pienso que Arturo Barea, en su concepción de la mujer, o sea, a veces parece muy brutal el primero, el segundo y el tercer tono, parece muy brutal en las cosas que dice sobre su mujer, porque él quiere salir corriendo todo el tiempo, ¿no? Pero yo creo que lo que le ocurre es que no se puede entender, es que son dos personas que no se pueden entender. Es que Barea es un socialista que está preocupado por su país, por el devenir de su país, por las clases sociales, por el lugar tan humilde del que él viene y ese país carca y aprovechón de los pobres y que quiere mantener a la gente pobre y analfabeta, y él es muy consciente de eso, ¿no? Y yo creo que en eso no se puede entender con la primera mujer con la que está, no se entiende, ¿no? Es que no piensa en las mismas cosas, ¿no? Y por esas cosas que suceden en la vida, tiene hijos con ella. Entonces, no le excuso para nada de haber dejado a esos hijos de lado, que luego, oye, ya sus hijos además tuvieron, al parecer, una vida, no sé si luego siguieron evangélicos algunos o algo así, pero en Brasil. En Brasil, pero sí, aquí eran curtidores, modistas. Claro, bueno, era la clase social de la que provenía. Que independientemente de lo sentimental, en este caso, en ese momento, la mujer dependía del hombre. Claro. Y totalmente, o sea, y la deja totalmente. Absolutamente, y se queda. Pero la lleva a Valencia. La deja Sí. en Valencia. Sí, la deja en Valencia. Sí, la deja en Valencia y la deja pero acá. absolutamente desamparada. Absolutamente desamparada. O sea, y desde luego de eso te tienes que acordar. Y por eso y el personaje en ese aspecto no te resulta nada simpático, no te resulta... Yo no empatizo con eso para nada, ¿no? Pero sí en la... No sé cómo decirte, no sé si se puede ver a una persona desde varios prismas, ¿no? Pero lo que sí que me parece es que él quiere una mujer con la que pueda entender eso. Y eso me parece un aspecto más moderno de un hombre. O sea, lo primero que él piensa cuando ve a Ilse es: ¿para qué me han mandado a esta señora
que es extranjera, que no sabe hablar español, que es una listilla porque sabe 4 idiomas y viene del socialismo europeo, etc. Y además no es guapa. Y eso es lo primero que piensa. Y de repente a la semana, pues por lo que sea esa mujer, que efectivamente es lista, es inteligente y tal, lo seduce. ¿Y por qué lo seduce? Porque yo creo que es la primera persona con la que él puede hablar. Y esa es la parte humana. Y si tú ves las fotos de Garea cuando está en Londres, parece otra persona. Es como una persona que hubiera vuelto a nacer y que hubiera encontrado la felicidad. Y también me parece que en ese sistema, como tú dices, patriarcal, que las mujeres dependían de los hombres, etc., también provocaba la desgracia de los hombres, ¿no? Entonces, a mí me parece que él, cuando él habla de ella, de Ilsa, lo que habla es como de una especie de, a veces, de amor, pero también de colega, de persona con la que pueden hablar de las cosas que a él le interesan. ¿Es injusto con sus hijos? Absolutamente. Pero tampoco nos gustan los santos, ¿no? O sea, bueno, yo creo que unos minutos la intervención más. oye, pero fíjate que en la correspondencia esta que mantienen con los hijos, Ilsa tiene correspondencia sobre todo con la hija. Pero ya muy mayor. Muy mayor, sí, pero creo que ella, o sea, digamos que no es esa mujer que viene a retirarte de tu familia, no, esas cosas son decisiones de él. Ella es una mujer, yo creo que Ilsa es una mujer moderna, que puede aceptar absolutamente que tiene hijos y que no es responsable de lo que ha hecho, ella no es responsable. Perdón, yo quería hacer una observación con respecto al régimen anterior, en el sentido de que no utilizaba a la mujer por una de una forma ideológica, discriminación ideológica, sino que con sus propios miembros de su ideología también lo discriminaba. Es algo más profundo. Es muy curioso en el tiempo que yo en principio pensaba que era una anécdota y ahora han salido los archivos que el cuñado del dictador estaba empeñado en casar a Pilar Primo de Rivera con Adolfo Hitler. Yo pensaba que era una anécdota, y no, es una realidad, o sea, está documentada en los archivos alemanes de la imposición de este señor que estaba a toda costa tratando de llegar a esa situación y que no habían, por supuesto, contado con Pilar Primo de Rivera. Es más, ella, en los comentarios decía que por qué no casaba a su hija, que a ella la dejaran en paz. Bueno, yo en ese aspecto creo que todos tenemos que aprender. Es decir, que es verdad que el régimen de Franco devolvió a las mujeres a misa, ¿no? O sea, y nos hizo retroceder sobre todo, pues cargó a nuestras madres, ¿no? Pero es verdad que la izquierda también ha tenido que aprender muchas cosas con respecto a la igualdad de la mujer y, en fin, que yo creo que el feminismo le ha pasado como a cualquier activismo social, como los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, que finalmente quien ha liderado esa lucha son activistas, no exactamente de un lado o de otro. O sea, el machista ha habido en todos los frentes. Entonces yo creo que lo que tiene uno es que observarse, uno se tiene que observar a uno mismo, ¿no? Y sobre todo yo creo que, bueno, mañana espero que vivamos un gran día.
Yo espero ver a muchos hombres también en la manifestación, la verdad. El año pasado había algún hombre y parecía que había quien no lo veía bien. Yo alguna mujer, quiero decir, sobre todo alguna mujer más joven, ¿no? Yo espero que haya muchos hombres, porque yo creo que incluso debe considerarse, hay hombres enfurruñados con todo esto, ¿no? Que están muy cabreados porque piensan que van a perder algo, ¿no? Pero yo creo que hay que tratar de convencer a los hombres de que con las mejoras para la mujer van a salir ganando, o de que todos vamos a salir ganando, ¿no? No es una cuestión de... me dijo hace poco, no voy a decir quién, pero un hombre que ha tenido de las posiciones de poder más importantes en España en estos años democráticos, y me dijo, es que las mujeres ahora no quieren la igualdad, quieren el poder. Y yo pensé, bueno, me lo va a decir una persona que lo ha querido con esa pasión, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? Pero, en fin, que yo espero, esto creo que es un cambio de paradigma. Entonces, creo que nos hace pensar a todos de otra manera, y eso a vosotros nos parece maravilloso, empezar a pensar de otra manera, y nos hace empezar a pensar, sobre todo yo empecé a trabajar a los 19 años, empezar a pensar cómo se trabajaba entonces. Ya te decía el otro día, yo trabajaba en un sitio súper moderno, que era la radio, pero ¿cuál era la relación con respecto a tus compañeros? ¿Cómo se dirigían a ti? Aun siendo progres, porque oye, yo he estado siempre en el lado progre de la vida, pero aún así, ¿qué idea? ¿Cómo se dirigían a ti? ¿Cómo te trataban? ¿Te trataban con condescendencia? Por eso de ser progres querían ahí aprovecharse, ¿sabes? O sea, aprovechar la jugada. ¿Cuál era nuestra relación? Y no pasa nada por pensarla un poco, ¿no? Y lo que más me alegró el año pasado, y espero que sea así, es que fue una manifestación muy transversal, había mujeres de todas las edades. Y a mí, ver a las señoras mayores con esa especie de sentimiento de no sé, como de necesidad de reconocimiento, eso me emociona porque es verdad, porque probablemente, por eso digo que cuando hablamos de lideresas y tal, muy bien, pero vamos a ver, ¿sabes? ¿Quién ha sostenido el país en muchos aspectos, ¿no? Y eso yo creo que hay que tenerlo muy presente. No es necesario perdona, es que hay otra pregunta allí. Sí. ¿Yo? Sí. Pues yo solamente quería hablar en relación a esto que estaba diciendo ahora mismo Elvira Lindo. Yo mañana iré a la manifestación, el año pasado también fui, y no es el hecho de que no puedan ir hombres o no queramos que vayan los hombres, es que queremos tener que se escuche la voz de las mujeres y que los hombres aprendan a escucharnos, que por una vez, aunque sea una vez un día, las mujeres somos las protagonistas. Entonces, una manera muy activa y muy participativa de los hombres es ir allí, preguntar por qué pasa y qué pueden hacer ellos. Y una forma muy sana que pueden hacer los hombres es, por ejemplo, ponerse al final de la manifestación y ir de una manera muy poco protagonista. Porque por una vez las mujeres tenemos que ser las protagonistas y es nuestra voz la que tiene que ser escuchada por la otra parte de la sociedad. Y por último quería puntualizar lo que ha dicho la otra persona, el otro hombre antes, que no se nos puede olvidar que el feminismo es política y el feminismo es izquierdas, derechas, centros, para ricos, para pobres, porque las mujeres hemos sufrido y sufrimos en cualquier aspecto social. Y hay muchísimo, en la izquierda, en la historia de la izquierda, por ejemplo, como se habla de Pasionaria, solamente se destaca de ella
que cómo se enrolló con un hombre mucho más joven. Y por ejemplo, quiero decir, el machismo es en todos los campos, no solamente pertenece a la derecha. Bueno, de todas formas, perdóname que yo no quiero entrar en la discusión, de Pasionaria sabemos mucho. O sea, Pasionaria era la reina. Yo creo que al menos mi generación, Pasionaria ha sido, o la Pasionaria, que es como yo le he dicho siempre, la Pasionaria. Yo creo que era verla entrar en las Cortes, aquella célebre foto con Rafael Alberti, pues fue de las cosas más emocionantes que hubo. A lo mejor hay menos información, ahora también puede pasar, ¿no? Y es lo que yo te decía antes de creer que inventamos el mundo en cada presente. No, ha habido feministas siempre, ha habido mujeres importantísimas siempre. En cuanto a ir de manera discreta en la manifestación a los hombres, estoy segura de que los hombres que vayan a esa manifestación van a ir de manera discreta. Perdóname si voy con mi marido a la manifestación y no nos separamos, porque luego de la manifestación queremos irnos a tomar unas cañas, etc. Y es verdaderamente incómodo que uno esté al final de la manifestación y yo esté por el medio. O sea, yo lo que quiero es que él me acompañe. Quiero que ellos estén en esto, quiero que todos veamos nuestros errores. Y es un cambio social. Y ya está. Fíjate, yo hablo en primera persona, porque tú utilizabas la primera persona del plural, y yo estoy en ese plural también. O sea, cuando decimos, porque nosotros queremos... Es que todo, o sea, hay muchas mujeres de distintos tipos y de distintas edades, y es normal que haya matices entre unas y otras. Yo creo que hay que vivirlo como una jornada de reivindicación y también de alegría, porque es muy importante lo que está pasando. Entonces, y también me gustaría que no se quedara en un solo día, porque luego en fin, una se encuentra, como os encontraréis todos los días, con una cantidad de micromachismos que hay veces que yo no sé si es que ahora estás más sensibilizado con el asunto, pero te dan ganas de decir, hombre, no me digas esto, que ya estamos en otra fase, ¿no? Pero bueno, yo ya te digo que lo viviré como el año pasado, como una jornada de celebración, alegría y reivindicación. La última pregunta, os recuerdo que los que queréis el libro está disponible, pero tenéis que salir a la entrada para conseguirlo. Bueno, yo se lo digo, era un poco el libro de lo que estabas hablando. Bueno, simplemente he salido de lo que luego acabo de decir, que yo sí creo que tienen que estar los hombres también en todo esto, porque además es que todo esto es un tema de educación, ¿no? Yo no sé qué caso he visto, que en el fondo también, bueno, pues educar a los niños, sobre todo también a las niñas, pero sobre todo a los niños. Claro, y también es un problema de educación que cuando decía ayer Pablo Casado, no quiero que mis hijos se aprenden, yo decía, pues educados bien, ¿no? Bueno, también otra... Por eso digo que todo esto que decimos de la reivindicación de bueno, todo esto de la mujer, pero que también ellos tienen que saber que, bueno, lo que queremos y todo este papel, y que son los que a los que realmente hay que explicarles todo esto, ¿no? O sea, para que estén ahí presentes y no se piensen como otras personas. Pero no retirarles el discurso, porque es que... Y aparte, vamos a ver, ya veo que hay murmullos y ya me callo, ¿no? Y con respecto a los personajes históricos, ¿no? De mujeres, pues igual que hablábamos antes de las contradicciones de Victoria Kent, pues hablamos de la Pasionaria y miles de contradicciones en su vida también, y hay que asumirlas con esas contradicciones. Entonces, no solamente hay que conocer que fue mujer importante, porque si nos quedamos en la superficie de las cosas, no sabemos que las mujeres
también tuvieron muchas contradicciones, ¿no? Pero yo lo que quiero decir es que no podemos dejar aparte a los hombres, No. que también hay que educarles en ese feminismo. No, pero además en la vida hemos venido a divertirnos todo lo posible, ¿no? Entonces, no podemos apartar a los hombres, pero lo que pasa es que con que no acaben haciendo eso que decía el Mundo Today, que era muy gracioso, ¿no? Que no sé si habéis visto que del diario cómico que decían las mujeres admiten que dentro de poco van a admitir que el feminismo se lo inventaron los hombres. Entonces, yo creo que es un chiste para decir, bueno, estáis aquí con nosotros, pero no nos deis más explicaciones, ¿no? Que ya, o sea, es verdad, que estén de una manera prudente, pero lejos no. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¿Cómo que sí?